suscribirte al canal, compartir el vídeo y darle un like. Recuerda que todo esto apoya a que el canal crezca, obtengamos más suscriptores, podemos lograr más cosas. Recuerden que siempre que te suscribes apoyas mucho al canal y de verdad con el like, compartir con tus amigos me ayuda muchísimo a no solamente sentirme apoyado, sino a que el canal pueda llegar más lejos y podamos lograr proyectos aún más grandes. Así que recuerda que solo suscribiéndote, compartiendo y dándole un like, este canal sigue estando en pie. Así que muchas gracias y recuerda disfrutar este video. De su naturaleza a medida que se alejaba y se dispersaba en el flujo natural del agua, y no podías ver cualquier patrón si convertías todo el río en tinta. Sin embargo, era perfectamente capaz de crear patrones grandes, fáciles de leer y luego mantenerlos durante todo el día. Ambu, mientras se entrenaban para hacer esto, realizaban el ejercicio varias veces a la semana si eran realmente buenos y serios acerca de su entrenamiento, pero ni siquiera lo mejor hizo más que eso, ya que se arriesgarían a un grave agotamiento de chakra, así que aprendieron lo mejor que pudieron de un par de veces y lo llamaron bueno. Naruto, quien no solo podía hacer que el río se volviera negro, sino que lo mantuviera así durante horas y horas, no tenía nada que temer sobre el agotamiento del chakra y podía estudiar de esa manera todos los días y así lo hizo, por un tiempo, recuperando un montón de terreno perdido en su precioso control, y finalmente regresó a donde podía usar algunas de las técnicas más tolerantes y menos orientadas al control, lo que le permitió volver a usar su habilidad única. Eso fue una bendición, ya que le permitió hacer mucho, además de deshacerse de las odiadas orejas y la cola, aunque, al hacerlo, descubrió algo más: nunca antes había intentado mantener ninguno de sus cambios de forma a largo plazo, pero eso era exactamente lo que tenía que hacer si iba a pasar todo el día sin que le salieran orejas de zorro o sufriera otras vergüenzas. Naruto quería mantener la técnica todo el día, así que nunca tendría que explicar los cambios, pero eso era casi lo mismo para él como beber demasiada agua y luego evitar ir al baño. Al principio las cosas parecían estar bien, luego no tanto, luego la presión creció y creció hasta que se liberó a pesar de sus mejores intenciones. De repente, hacer brotes de faxi en medio de un examen escrito fue incluso peor que caminar con ellos. En particular, desde las primeras veces que sucedió, tuvo una expresión de culpabilidad cuando estallaron, por lo que tuvo que pasar unas cuantas sesiones muy desagradables con Ibiki, quien también era el jefe de la unidad de interrogación Ambu de Konoha, sobre el alcance de su faxidad. ¿Y si el cube estaba rompiendo y nunca creyeron que no lo era? Probablemente esto era algo que el control de chakra adicional podía solucionar, pero se dispuso a aumentar su dominio de la técnica con la esperanza de que también pudiera ayudarlo a prolongar sus cambios tremendamente útiles. Lamentablemente, aunque el catálogo de la colección de materiales de enseñanza de Ando tenía 5 buenos libros sobre control de chakra, todos menos 2 de ellos fueron revisados, y uno era algo antiguo en un idioma que Naruto no conocía. Así que, por supuesto, se dispuso a tratar de aprenderlo. Y eso no era todo lo que Naruto estaba encontrando, que Acer estaba dibujando por toda la ciudad, todo lo que podía ver, siempre asombrado de dónde podía encontrar la belleza, y se volvía bastante hábil en los retratos, paisajes y estudios de objetos. Algunas cosas, como Hinate, había dibujado tantas veces que ya ni siquiera necesitaba verla para poner su rostro en todas sus diversas expresiones, en un papel. Pero este fue también el momento en que los refinamientos que pudo hacer en su herrería se estaban volviendo tan intrincados y pequeños que tenía problemas para mantener su interés en el tema. Así que, pensando que dado que un comercio de artesanías había sido útil para una gran cantidad de diversión, bien podría intentar otro, tomó algunas de las lecciones de Kurenai sobre cómo impresionar a las hembras que requieren un mejor vestuario y comenzó a dedicarse a la adaptación. Necesitaba ropa nueva, y los aldeanos, en general, no querían venderle nada, cobrándole precios escandalosos por artículos ordinarios, por lo que pensó que esta era la mejor manera de evitar su reticencia. Pensaba que, al igual que su lúgubre departamento, podía convertir su vestuario de no impresión a las hembras en algo mucho más digno de su atención y de alguna manera, tuvo suerte de haber hecho esa elección. Ya que presentaba la mayor cantidad de material de estudio que la herrería, por lo que proporcionó una gran cantidad de alivio y distracción de sus males comunes de los ninjas. Aunque, Noah, a diferencia del metalurgia, podría utilizar algunas de esas habilidades para crear equipos de ninja para Eli, más adelante, para sus amigos Konoha tenía algunos buenos uniformes estándar, pero eran solo eso, estándar siempre que estuvieras haciendo atuendos de todos modos.
No había ninguna razón para no incluir los bolsillos de carga exactamente donde y como los querías, bolsillos ocultos para las cosas que un enemigo no debería buscar y obtener la comodidad, el ajuste y los materiales de la forma que me gustaron en lugar de ir por la basura fuera de la rejilla. Habiendo comenzado a fabricar su propio equipo en otras áreas, Naruto había aprendido rápidamente a preferir hacerlo de esa manera, ya que no tenía que conformarse con Mada, y podía hacerlo exactamente como él lo quería cada vez. Entonces, si aprendiera que necesitaba un refuerzo en las rodillas, o lo que fuera, podría hacerlo en lugar de protestar inútilmente ante un dependiente despreocupado que vendía todo lo genérico. Desde que se entrenó con Tenten, pensó que usaría muchos pergaminos después de recuperar sus habilidades, por lo que podría incluir más lugares para llevarlos convenientemente, y donde podría obtenerlos más fácilmente que el atuendo estándar que solo tenía espacio para aproximadamente 10 o menos. Era como trabajar el metal, se podría hacer todo exactamente como quería que se ajustara a sus necesidades únicas, mejorando la cantidad de uso que podría obtener fácilmente de su equipo. Y, al igual que con el trabajo del metal, hubo adiciones laterales útiles a esa habilidad, como bordar o hacer encaje correctamente, que no eran necesariamente fundamentales para el comercio, pero tenían un montón de cosas que él podía aprender y así agregarse al volumen. De cuánto podría distraerse útilmente estudiando, los patrones de encaje también eran como rompecabezas, ya que algunos tenían patrones bastante simples con un pequeño número de bobinas, alrededor de una docena más o menos para diseños de complejos medianos, hasta patrones de bobina especializados, altamente complejos, de 200 que eran simples. Magníficos e increíblemente raros, ya que muy pocos habían dominado la habilidad de cómo hacerlo, por no mencionar el tiempo que consumía. Luego estaba el tejido, que podía usarse para adaptar casi cualquier fibra al hilo. Entonces, si él quería pasar un día alrededor de la perrera del clan en Uzuka, podría hacerse un suéter de pelo de perro mientras estaba en el bosque. Ese era otro aspecto bueno para coser, era portátil cuando hacía cosas de metal, necesitaba una fragua con un montón de herramientas para hacerlo, pero podía coser prácticamente cualquier cosa con herramientas que pudiera sostener en su regazo, para que él pudiera seguir tejiendo e incluso en el bosque de la muerte. El bordado era como el dibujo, ya que se podía crear casi cualquier patrón y eso también lo hizo flexible. A diferencia del dibujo, tenía técnicas especiales que tenías que dominar para poder hacer esto en lugar de eso, pero solo presentaban un nuevo cuerpo de material para aprender, y por lo tanto una distracción de su desdicha por tener habilidades ninjas patéticas. Aunque ya no se estaba quedando tan atrás en ese departamento, tener acceso a su propia técnica única de cambio de forma le había permitido recorrer la ruta de volver a aprender sus artes marciales, así que, aunque una vez más estuvo alcanzando el mismo límite superior otra vez, al menos tenía las habilidades de un Enin de primer nivel en lugar de un último. Eso fue reconfortante, no súper, pero reconfortante, y esta vez tenía un poco más de utilidad, ya que su fuerza y velocidad eran superiores a las anteriores, no lo suficiente como para vencer a Kibe superior. Él intentó, y falló, hacerlo tantas veces, pero el esto no apesta tanto como lo hizo superior. Todavía estaba muy por detrás de los verdaderos especialistas en artes marciales, pero podía hacer más daño que alguien con solo un acondicionamiento corporal promedio. Eso fue útil, como antes. Bueno, no fue el último en morir, ya que todavía había gente como Sakura en el mundo ninja, pero había chupado bastante mal. Y, al escabullirse de cualquier viejo pergamino del apartamento de Sasuke, él podría hacer todo el asunto con reuniones y entrenamientos junto a Tenten, también. Eso rápidamente mejoró sus habilidades con el lanzamiento de armas una vez más, a pesar de su mayor alcance y cambio de cuerpo que lo había arrojado antes. Por lo tanto, tener dos departamentos en los que ya no era tan tonto lo hacía sentir mucho menos como un estudiante de la academia de bajo grado, y al menos una vez más como un gen incompetente. No era el Chunin que sentía que había sido, pero aún mejor que antes. De todos modos, tener acceso a su habilidad para cambiar de forma nuevamente le dio opciones que no tenía recientemente, como la capacidad de seguir algunos de los planes que había hecho para la decodificación de la gran chica. Sin embargo, no fue así como se fue rápido, ya que incluso una vez que dirigió una de esas conversaciones a Sasuke, las fangirls gritaban: «Oh, perdió a su familia. Ha sufrido tanto sufrimiento. Debe ser tan tierno». En un momento de descuido, la sexy Naruto soltó: «Da». Él no conocería la ternura si le golpeara la cabeza. Todas las otras chicas lo miraron. «Está bien», se pidió más tacto. Muy pronto, Naruto lo había intentado,
poco después de que Ebisu le contara lo singular y fuerte que era su técnica de transformación, acercándose a Kakashi como su estudiante favorito y exigiendo entrenamiento, Sasuke nunca preguntó. Pero todo lo que haría el perezoso Onin sería acordar, y luego decir, usa tu Sharingan para copiar esto. Lo que apestaba bastante, porque sin el Sharingan, todo lo que Naruto podía hacer era memorizar los sellos, y eso no era ni la mitad de saber cómo hacerlo. Necesitaría más datos que eso para incluso inventar su propia forma de hacerlo. Esa fue la razón por la que no tenía todas las técnicas de ninja en Konoha, o al menos las 1000 o más que Kakashi había copiado. Sin embargo, ahora que era capaz de usar la cara de su compañero de equipo sombrío una vez más, el estafador de Konoha tuvo otra idea al respecto que podría funcionar. Entonces, se acercó a Kakashi mientras se veía y actuaba como el Uchiha y gruñó. «Enséñame los sellos». Kakashi lo miró un momento, luego asintió y se lo llevó a un profesor sobre ese tema, uno de los Zanbu que primero le había enseñado. Naruto no pudo mantener el cambio de forma durante mucho tiempo, pero aún así las lecciones fragmentarias que comenzó a aprender de esa manera hicieron una gran diferencia en su comprensión de ese arte. Y, para su deleite más feliz, resultó ser uno donde el control de los chakoras casi no tenía sentido. De acuerdo, el arte requería mucha precisión y control para hacerlo bien, pero se solicitaron como parte de la escritura de los sellos, la elección de los correctos y la selección del diagrama correcto para su propósito. Solo se requiere la activación real. Una oleada de chakra, no más complicada en la mayoría de los casos que activar una etiqueta explosiva, que era algo que Naruto podía hacer. No, una vez que se enteró de que ya había vuelto a usar los rollos de almacenamiento y las etiquetas explosivas, ya que no se había atrevido previamente, ya que no quería estropear el tiempo del espacio más de lo que ya era, o potencialmente destruir a Konoha con una etiqueta dominada. Ahora que no tenía esa preocupación, podía volver a usarlos, y más. Parecía un arte con el que podría divertirse mucho. Así que, comenzó a aprenderlo a un ritmo mayor, presionando por más tiempo con los maestros de sellos, realmente esforzándose por el impulso de volver a su verdadera cara y su reciente forma astuta. Comenzó a experimentar por su cuenta de maneras diferentes. Él podría hacer que sea más fácil de sostener, ahí era I, Oi, Ino, Shikamaru. Espera. ¿Qué deseas? El equipo cuyos miembros había nombrado se dio vuelta para enfrentar al niño, con Ino poniendo una mano en su cadera para enfrentarlo y actuar como portavoz. Has escuchado las noticias de los equipos de arena y sonido, ¿verdad? Naruto no se detuvo para confirmar, solo se detuvo ante ellos para sacar un pergamino y abrir un par de pilas ordenadas de equipo sosteniendo una de las cosas para Ino. Él le dijo: «Aquí, vas a necesitar esto». ¿Armadura? Ella lo miró boquiabierta y luego negó con la cabeza. Lo siento, Naruto, pero no es mi estilo. No soy un tipo de combate cercano. Exactamente. Él relanzó una gran sonrisa. Ese es exactamente mi punto. No eres un tipo de combate cercano. Pero somos ninjas, ¿verdad? Entonces, todo el punto es el engaño, ¿verdad? Así que, si te presentas a nuestra prueba del bosque hoy con una armadura de combate y con un par de espadas atadas a la espalda, la gente pensará que eres un tipo de combate, ¿no? Shikamaru parpadeó un par de veces, procesando esta idea a regañadientes. Le dio su aprobación al vestirse de esta manera. Los ninjas de otras aldeas van a pensar que nuestra mayor debilidad es nuestra fuerza. Así que, en lugar de atacarnos directamente en peleas de frente, donde Ino y yo estamos en nuestro peor momento, intentarán otras opciones. Esto podría darnos una mejor oportunidad de pasar esta prueba. Naruto continuó sonriendo ampliamente. No solo otros pueblos. Somos el grupo más joven de genios que toman el examen, y ninguno de los estudiantes mayores sabe mucho sobre nosotros. En su mayoría, no les importan los niños más pequeños lo suficiente como para aprender sobre nuestras habilidades. Aquí, pónganse eso. Le arrojó un paquete de ropa a Choji, quien desplegó el artículo superior para encontrar una túnica estampada en un elaborado estilo de llama. Hay una camisa y un pantalón a juego con eso, le dijo Naruto. Shikamaru estaba pensando, frotándose la barbilla. Entonces, Ino y yo nos vestimos como expertos en combate cuerpo a cuerpo, mientras que Choji, quien es nuestro experto en combate, se viste como un especialista en técnicas de fuego que se jacta de sus habilidades en su arte. De esa manera, si somos atacados, la mayoría de los ninjas evita a Ino y a mí, mientras nos apresuramos a golpear a Choji, creyendo que él sería nuestro punto débil. ¿Cómo pensaste esto?
Todo el equipo parpadeó ante Naruto, quien se encogió de hombros y sonrió como dije, todo el punto de ser un ninja es el engaño. Sabes que no tengo amigos cercanos. ¿Qué crees que hice con todo mi tiempo? Lo dediqué a estudiar para aprender a hacer cosas. Simplemente me hice el tonto porque no me importaba regalar mis habilidades. Pero ahora que es una cuestión de vida o muerte para nosotros, pensé que podría mostrarte algunas cosas para tu ventaja. Y con estas cosas, incluso si no engañes a nadie, todavía hay una posibilidad muy reducida de que un kunai o un senpon extraviados te saquen. Si Kamaru estaba asintiendo, era una estrategia muy sensata, me gustaría jugar un juego de Choji contigo más tarde. La sonrisa de Naruto se ensanchó, espero que. Luego se levantó aquí, permítanme ayudarlos a ponerse este equipo, algunas de las juntas y los sujetadores son un poco difíciles. Nunca he usado algo como esto antes, confesó Ino. No te preocupes. Descubrirás que te queda como un guante. Aquí, entras en el pantalón, y después de que te pongas eso, te mostraré cómo ponerte el resto. Después de mostrarte también te dejaré con un conjunto de instrucciones para ponértelo y quitarte. Hola, ¿cómo están? Espero que bien, Jerje. Bueno, como llegaron a la meta de la X, hoy les traigo 2 capítulos de esta teoría llamada que hubiese pasado si Naruto se quedaba encerrado. En un bucle temporal, teoría sacada de fanfiction, link del creador en la descripción y para los siguientes capítulos la meta va a ser de 25 likes, espero que disfruten de esta teoría. Y sin más que decir que comience el video, emoticono cara riendo el examen de la marmota capítulo 16 por Naruto hizo un descubrimiento interesante durante su continuo entrenamiento de sigilo y explorador al entrar en una tienda que le había vendido esas miserables armas. El propietario mantuvo un segundo libro de cuentas oculto. Uno se regocijó por cuanto había cobrado demasiado a Naruto en sus compras, en cuantos casos se leía como el diario de un profesor de secundaria sobre cuántos de sus estudiantes había molestado. El tipo sabía que estaba haciendo mal, pero no tenía intención de detenerse porque se estaba divirtiendo demasiado, aunque en este caso era odio al hombre, estaba cumpliendo, no lujuria. Fue algo así como una revelación para el joven, pero al reflexionar no es realmente inesperado, sabía por lo que había observado antes que la sobrecarga en un equipo de mala calidad no podía ser accidental, pero el libro de cuentas solo lo confirmaba, solo sorprendió al joven solo por lo mucho que lo habían engañado. No es de extrañar que el subsidio de los huérfanos, generoso para la mayoría, apenas lo haya mantenido en la taza de ramen si las otras tiendas hubieran estado haciendo precios de esta manera, pero luego pensó en esos viajes de compras con niño y aprendió a juzgar buenas ofertas y productos de calidad si no solo lo habían estado haciendo las otras tiendas, algunas de ellas habían sido mucho peores que este traficante de armas. No había pensado en conectarlos a su vida antes, pero era cierto, podía esperar pagar varias veces lo que Iño hacía y no le darían productos una fracción de la calidad que ella consideraba normal. Aparentemente no solo hicieron daño al mocoso demonio al atacarlo, sino que ganaron una sorprendente cantidad de dinero. Entonces, mientras otros niños compraban dulces o juguetes, ropa buena, comían bien y se divertían, Naruto siempre había estado raspando el borde de la pobreza, viviendo con casi nada. Eso sonaba como algo que necesitaba revertirse. Antes Naruto había podido renovar su apartamento a niveles similares a los de un palacio usando mano de obra clonada y dinero prestado, obteniendo préstamos a una tasa alta que nunca había tenido que pagar, ya que los resets siempre los limpiaban. Ahora bueno, le habían robado, parecía justo devolver ese favor, y una delgada calza metálica se deslizó debajo de la ventana y abrió el pestillo. Luego el ninja que estaba afuera se deslizó y volvió a colocar la ventana en su marco detrás de él con una máscara, pero las orejas se movían y la cola se movía. Detrás de él el muchacho bailó con cuidado los escalones desde el balcón del piso superior al que había llegado a través de los cables del ninja, siempre vigilando atentamente a Ambu vagando por los tejados y metiéndose en el casa dormida en la oscuridad de la noche. Se convirtió en un ejercicio interesante, descubriendo dónde y cómo esas tiendas almacenaban su dinero, entrando en esos lugares y eliminando solo lo suficiente para cubrir lo que primero le habían robado. También implicaba un nuevo conjunto de habilidades para hacerlo, ya que anteriormente no tenía necesidad de realizar un robo de seguridad o alguna de esas otras técnicas avanzadas de robo. Aún así, fue interesante, así que comenzó a perseguirlo más. Esta casa en particular era la de un tendero, un
Hombre que había sido demasiado inteligente a la mitad como para haber llevado registros incriminatorios. De cómo había cometido el robo de un niño huérfano. Pocos de los mercaderes de Konoha habían sido tan imprudentes. Sin embargo, había sido posible reconstruir gran parte de la historia. De todos modos, todo lo que Naruto tenía que hacer era aprender un poco de contabilidad básica. Sabía qué tiendas había frecuentado durante cuánto tiempo y que había llegado allí, incluso a qué precios después. De eso era solo un ejercicio menor en matemáticas, y a estas alturas se había vuelto bueno en contando el valor de los alimentos caducados como cero, luego calculando todo el presupuesto de alimentos gastado en la tienda de este tipo. El hombre le debía una cantidad significativa de dinero. Agrega interés porque siempre tienen una deuda con ellos a las tasas que le habrían cobrado. Y esa parte de la masa se volvió casi dolorosa. Anteriormente Naruto había sido el único que resultó herido por el robo de este tipo. Ahora eso iba a revertirse si solo por un día, y una de las técnicas de los elementos de agua de Naruto fue el sticky captura fiel, que cubría un área de mediana a grande en una sustancia transparente difícil de detectar y parecida a un pegamento, útil para restringir los movimientos de otros ninja. Por supuesto fue de utilidad limitada contra Orochi Maru, pero incluso así le ralentizó un poco y lo hizo un poco más fácil de golpear. Sin embargo, el pegamento pegajoso no era lo que Naruto estaba pensando en ese momento. No era la otra mitad de esa técnica, porque un ninja podía ser atrapado tan fácilmente en su propio campo de captura pegajoso como cualquier otra persona, para evitar que enfocaran el chakra en sus pies flotando sobre él para que pudiera moverse sin obstáculos. Esto es lo que les permitió atacar a los atrapados dentro del campo y lo que lo convirtió en una técnica de combate útil en lugar de un simple retraso o distracción. Pero Naruto nunca antes había dominado esa parte. Parecía un desperdicio cuando siempre podía arrojar al ninja atrapado con un aluvión de armas lanzadas, solo que ahora se estaba obligando a reexaminar esa posición de acuerdo con el libro de chakras que tenía de esa biblioteca de Anbu, que podía leer en ese momento. La manipulación directa de chakras en todas sus formas era una clave y una fuente para un buen control de chakra, y cuantos más ejercicios se pudieran realizar y más perfectos podría ser arrastrado mejor. El libro era grueso en teoría y muy difícil de leer, haciendo suposiciones de la comprensión del estudiante y usando un lenguaje muy técnico, pero a pesar de ser grueso como el alquitrán frío, en algunos casos era útil para el niño, que podía usar todo el material. Técnicas de control de chakra alguna vez desarrolladas y luego algunas, así que viendo cómo Naruto conocía la teoría sobre cómo realizar el evitar mis pies en almohadillas de chakra para no tocar la superficie en la que estoy caminando, parte del campo de captura pegajoso, y eso era un chakra puro ejercicio. No había ninguna razón para que creyera que sería menos valioso para su control que los otros 3 ejercicios de chakra que ya había dominado y que al parecer no le estaban haciendo mucho bien en este momento. Así que obviamente puso esa teoría a prueba y se vio recompensado de inmediato por una pequeña oleada de control mejorado al dominar ese ejercicio, devolviéndolo al nivel en el que había estado cuando se graduó en la Academia de Ninja, que todavía era patético pero no tan afectado como él, ya que le devolvió la mayoría de sus técnicas básicas. No se atrevió a probar un Yatsu médico por miedo a matar a alguien, y sus ilusiones las había aprendido desde que la academia era una mierda demasiado vaga y torcida para que cualquiera pudiera creer. Además, sus técnicas elementales estaban fuera de su alcance, queriendo volar fuera de control y hacer cosas a veces opuestas a lo que él había querido. Pero incluso con todo eso fuera de su alcance, todavía tenía Body Switch y su forma única de transformación que trajo consigo a Sexy y Arema. Además podía Body Flicker, y su transformación ya no dolía tanto cuando lo sostenía por mucho tiempo, así que estaba volviendo al nivel Genin en sus técnicas. Fue entonces cuando descubrió durante su estudio en curso sobre las artes del sellamiento, mientras se disfrazaba de Sasuke, un truco que su mejor control y la duración de las transformaciones hacían mucho más rentable acerca de la existencia de limitadores de chakra. Poner a los presos de modo que los ninja enemigos no pudieran escapar mediante técnicas. Los más comunes parecían ser los más simples, un conjunto de sellos que podían integrarse en un dispositivo y combinarse con las esposas de un ninja que simplemente drenaban su chakra. Y bueno, cuando Naruto probó una serie de esos sobre sí mismo, simplemente los que no nunca se diseñaron con la capacidad necesaria para drenarle significativamente, simplemente no tenían el poder. Por otro lado, un
Diseño más antiguo y obsoleto podría ayudarlo, eran más complejos que los de drenaje simple y un poco menos efectivos en la mayoría de los ninja, por lo que ya nadie los usa, pero para las necesidades de Naruto estaban cerca del ideal. Estos limitadores de chakra intentaron impedir el acceso a su chakra, aunque no eran perfectos, por lo que los presos con acceso a técnicas de bajo poder aún podían evitarlos y escapar. Incluso las técnicas altamente refinadas de nivel medio podrían ser arrastradas más allá del flujo reducido de chakra, por lo que esos limitadores no habían tenido mucho éxito en restringir a los prisioneros. Para Naruto fueron perfectos, o casi así. Desde su estudio de las artes del sellado descubrió cómo adaptarse y jugar con el diseño hasta que pudo crear una versión que limitó el flujo en su propio chakra lo suficiente como para poder usar sus técnicas de nivel superior una vez más. Pero hubo un problema: solo podía funcionar en condiciones pacíficas. La oleada de chakra de él se emocionó, su adrenalina los quemaría y perdería su precioso control una vez más, así que él podría usar sus técnicas de lucha solo mientras no estuviera peleando. Fue un revés, pero no crítico, ya que a pesar de la pérdida todavía no estaba peor que antes de crear los limitadores. En lo que se refiere al combate, no, lo que realmente hicieron por él fue optimizar las oportunidades de entrenamiento. Ahora, mientras estaba usando sus limitadores, su control de chakra estaba de regreso al lugar donde podía ir a pedirle entrenamiento a Ebisu y recuperar ese rollo, lo que lo puso de nuevo en contacto con Tenten más a menudo, aunque en realidad podía hacerlo más fácilmente entrando al lugar de Sasuke para robar esos pergaminos nuevamente, solo que sin arruinar el lugar esta vez, pero podía estar jugando con esas técnicas de desarrollo de afinidad nuevamente, por lo que nuestro héroe estaba de nuevo encaminado a dominar los materiales de ese rollo y hacer que Ebisu le enseñara algo más, quizás algo más útil, aunque tenía que admitirlo, ser capaz de usar todas esas cosas que le proporcionaban las afinidades elementales no era para nada inútil. Además, Ebisu estaba lejos de ser el único maestro en la ciudad y Naruto se paró frente a Anko, sonriendo alegremente. Entonces ella sonrió: está bien, chico, tienes mi interés, dime lo que ya sabes. Ya veremos a dónde vamos. Empezó a enumerarlos: mis 3 básicos están completamente dominados. Sin sellos y casi sin Astro Body Flicker. También conozco algunos de acampada, uno para encender incendios, otro para leer, uno para cargar baterías y otro para calentarse clima frío. ¿Los conoces a todos? Ella lo interrumpió, luego sonrió cuando él asintió. Hoy solo llámales el 10 que viajan, todos lo hacemos. Anko lo instruyó con un encogimiento de hombros descuidado. Están un poco anticuados, ya no todos los conocen, pero solía ser que ningún genin dejaría las puertas de la ciudad sin algunos. No sé por qué ya no les enseñan tanto, todos siguen tan útil como siempre lo han sido. No puedo pensar en cómo se espera que vayas a realizar misiones de supervivencia de largo alcance sin ellos. Admito que parte de esta etapa de la prueba es eliminar a aquellos que no los conocen. Es un poco inusual que cualquiera de los que están debajo de Jounin sepa todos los 10. La mayoría de los genin simplemente aprenden los 2 más fáciles para ellos, como los rayos para crear luz, para leer y cargar baterías, la forma en que la mayoría de los equipos están configurados. Una que da a la mayoría de ellos 6 de los 10 sin contar el instructor, y a medida que avanzamos, su bien la mayoría recoge algunos otros por conveniencia. Entonces, ¿qué afinidad elemental tienes? Naruto parpadeó sin culparla a todos ellos, pronunció simplemente: hice la cosa de la hoja para cada uno de ellos, secándolos, quemándome, arrugándome y así sucesivamente. Y luego, cuando pasé a los 10 de viaje, se puso muy fácil. Le había llevado un par de semanas obtener la afinidad básica para cada elemento desarrollado, lo que no creía que fuera un problema demasiado grande. Sin tener idea de qué tan espectacular era el progreso, fue bueno tener eso de vuelta. La mandíbula de Anko se había abierto, luego se transformó en una niña muy feliz. O si esta niña la iba a ayudar a vencer a su vieja maestra sin sentido, era casi demasiado esperar, pero ella todavía le preguntó algo más, porque si sonrió ferozmente: puedo usar de arte Style Wall Art Flow River Underground Move Iner Decapitación Mudo Ver Turn, y es esto Nelodging Destrucción que te permite controlar la tierra y la piedra, solo que me parece más útil dar forma al material para que se adapte a mis necesidades que solo hacer que las piedras caigan sobre la gente. Tengo otras formas de causar avalanchas. El Jounin especial se animó. Esa fue una lista interesante, pero Naruto no había terminado. Entonces, mis técnicas de fuego son la bola de fuego y la gran bola de fuego proyección.
De la llama del dragón lo que creo que es un poco estúpido tener 3 técnicas que no hacen más que dejarte respirar fuego. Al menos podrían tener más variaciones como la cosa de la flor de Fénix que nos permite exhalar muchas bolas de llamas más pequeñas, incluso esconde Shuriken y cosas en ellas, pero también conozco esa técnica, la de la flor de Fénix. Quiero decir, antes de que él hubiera terminado ella había empezado a Gour. ¿Cuántos como es que no superaste esta prueba? Lo habría hecho aunque hubiera sido demasiado fácil para ti. Con técnicas como la tuya habría sido imparable en comparación con la mayoría de los equipos que están allí, y yo también lo estaba, pero nuestro trabajo en equipo apestó. El chico se encogió de hombros. Lo intenté, pero no pude evitar que mis compañeros salieran solos para enfrentarse a oponentes que no podían manejar. No querían mi ayuda, sobreestimando sus propias habilidades drásticamente. Traté de seguir y ofrecer ayuda de todos modos, pero no estaban. No pude llegar a tiempo y murieron, así que mi equipo falló. Anko estaba sintiendo eso. No era inusual, y la razón por la que tenían pruebas como esta para eliminar a los estudiantes mimados que no tenían una idea real de en qué se estaban metiendo, o al menos despertarlos para que asumieran sus responsabilidades seriamente. Pero el joven tomó su asentimiento como una señal para continuar su lista incompleta de sus técnicas conocidas. Luego también tengo el mal Tualis, donde exhala una nube de gas inflamable sobre un área amplia que explota en contacto con las llamas, solo que he modificado la mía para que se vea como un simple Mistis Droid que se usa para zonas de niebla para conceder el ocultamiento. Eso también lo sé, pero los estoy enumerando fuera de orden. Los ojos de Anko brillaban, adaptación de una técnica bien conocida para disfrazarla de otra, especialmente una ofensiva para que parezca defensiva. Oro. Este niño era oro puro. Sin embargo, aún continuaba. Usé el Walsh recientemente junto con mi última técnica de fuego, la red del dragón, la que te permite enviar una ráfaga de llamas que viaja a lo largo de los cables. Instalé una trampa en la que envié fuego a lo largo de todos los cables y líneas de advertencia que había esparcido por nuestro campamento. Después de haber llenado el área con gas inflamable, el ex alumno de Orochimaru comenzó a llorar lágrimas de alegría. Aquí estaba él, el estudiante perfecto. No solo tenía un vasto arsenal de técnicas para su edad, sino que las usaba imaginativamente y las combinaba bien, o las cosas que podrían hacer juntos. Pero de lo que no se había dado cuenta era que los había enumerado alfabéticamente por elemento y que apenas estaba empezando con un rayo. Luego tengo la técnica Thunder Punch para cargar puños o armas con electricidad, y en realidad lo hago con mis pies, rodillas y codos. También hace poco conseguí Lightning Whips Down y mi Thunder Lance está muy bien, casi golpeo a alguien con él. Luego tengo la red celestial, lo mismo que la red del dragón, que solo usa rayos en lugar de fuego. Estoy trabajando en otro Yatsu en este momento que debería cubrirme con una armadura de rayos, lo que relájate impulsivamente. Anko agarró la cabeza del niño y aplastó su rostro contra su pecho. Ella tenía un hijo, novio, hermano, lo que sea que quieras llamarlo. Lo que él quisiera hacer, entrenarlo. Infierno. Ella con gusto se casaría con él. Si este niño fuera tan fuerte a los 12 años, solo piensa en lo que sería a los 15 o 20. Su vieja maestra estaba condenada. ¿La escuchaste? Condenado. El joven especial estalló en una loca carcajada triunfal, aún aplastando la cara del niño en su pecho bajo, y le dio una mirada atenta al trato y probablemente su primer encuentro cercano de la clase mamaria, ya que el niño había sido alimentado con biberón. Un joven o muchacho. Vamos a derrotar a Orochi-chan y haremos de su vida un infierno. Ven aquí y dame un abrazo. Ella dio una larga y alegre carcajada, todavía sosteniendo la cabeza del niño contra su pecho. Le susurró alegremente al oído: dime, ¿te gustaría saberla? Técnica de parálisis temporal. Una sonrisa se extendió por los rasgos de Naruto y le devolvió el abrazo. Me encanta, empecemos. Bueno, ella respondió con igual vigor, porque cuando vamos tras el viejo bastardo, él va a usar muchas serpientes, siempre lo hace, y hay algunas cosas que deberías saber que ayudarán a vencerlas, como que las serpientes son muy vulnerables a las ilusiones en general, y que incluso se extiende a cosas como la técnica de parálisis temporal. ¿No podríamos simplemente matarlos? Preguntó con asombro. Si lo hiciéramos, él solo convocaría a más. Es mejor incapacitarlos. De esa manera les será más difícil reemplazarlos. Enséñame, oh señora, gritó maravillado Yanko. Sonrió con cariño mientras ella le frotaba el cabello en la cabeza. Y la cuestión de sus peleas en los preliminares hasta ahora era que Naruto se enfrentaba a personas a las que aún no podía vencer. Solo había recogido 2 patrones para llegar a esas pruebas. Uno lo tenía enfrentado a
Gaara, que era un suicidio, y el otro lo enfrentó a Kiba, quien se merecía la calificación de Tunin. Si las artes marciales de Naruto eran bastante buenas para un genin novato, pero había muchos genin veteranos con habilidades proporcionales que lo superaban, mientras que la capacidad de lucha de Kiba era sólida, además de combinarse bien con las técnicas de apoyo adecuadas de él. Dado que los nuevos limitadores de Naruto solo funcionaron fuera del combate, eso lo dejó con muy pocas opciones para tratar de superar los preliminares, o bien se inclinaba frente a Gaara. Se derrotaba enfrentándose a Kiba con un pequeño número de Shadow clones, o embarcaba la habitación con tantos clones que no podía maniobrar, y Kiba y su perro simplemente los perforaban. No después de haberlo enfrentado unas cuantas veces, Naruto se convenció de que Kiba realmente debería pasar a la etapa final de la prueba, porque ese tipo luchó de tal manera que Konoha lo necesitó como un Chunin. Entonces el problema se convirtió en cómo hacerlo, porque hasta ahora Naruto necesitaba vencerlo para poder pasar, y eso parecía bastante difícil por sí solo. Entonces tuvo una idea brillante. Esos preliminares se pelearon entre aquellos equipos que pasaron la prueba del bosque. La respuesta entonces parecía ser controlar quién consiguió los pergaminos y realmente salió de él.